Vamos a empezar en Romanos capítulo 5. Vamos a empezar la parte 5 que tiene que ver con aprendiendo a vivir la vida en Cristo. Vamos a aprender a vivir nuestra vida cristiana como Dios nos dice que debemos de vivirla. Confío en que Dios está hablando en nuestras vidas para aprender de Él, a vivirla como Él le manda que la vivamos y no como nosotros queremos vivirla. Hay muchas cosas en las iglesias. Yo siempre les digo a las personas, un cristiano convertido quiere vivir la vida como Dios quiere, y un cristiano no convertido quiere vivir la vida como Él la desea. Es que está batallando con la carne. La mayoría de las veces no es batallar con la carne. La mayoría de las veces es una persona no convertida. Cuando una persona batalla con la carne es cuando una persona tiene frutos del Espíritu Santo y está batallando para hacerlos crecer. Cuando una persona siempre ha batallado con la carne y se dice ser cristiano y sigue batallando con la carne, lo más probable es que nunca haya nacido de nuevo. Y no haya aprendido a vivir la vida que Dios demanda. Amén. Pero bueno, estamos leyendo el libro de Romanos, aprendiendo a vivir la vida que Dios demanda que vivamos. Y esa vida tiene que ver con la vida en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, que es el autor de Romanos, en el capítulo 1 nos enseña, acuérdense que Pablo le está hablando a los judíos que estaban en Roma y a los cristianos que se acaban de convertir ahí en Roma, ¿no? Entonces Pablo, en el primer versículo, en el primer capítulo, está poniendo una base donde le dice que todos los seres humanos somos culpables, tanto judíos como no judíos. Todos tenemos pecado, todos hemos pecado, y como siempre se los he dicho, en el versículo 28 en adelante, usted puede ver los pecados que menciona Pablo, por eso todos estamos bajo pecado, ¿ok? En el capítulo 2, dice el apóstol Pablo, en el versículo 2 dice que va a haber un juicio, y que ese es un justo juicio de Dios que va a haber, ¿ok? Y luego dice que los judíos que están bajo la ley, pero así como los judíos están bajo la ley y no pudieron ser salvos por la ley, vino la gracia que es en Cristo Jesús. Y todos somos salvos por la gracia en Cristo Jesús. Es decir, nadie puede ser salvo por la ley, sino que la ley nos enseña que tenemos pecado y que Dios demanda una vida santa y que tenemos que aprenderla a vivir, ¿ok? Después en el capítulo 3 nos dice que no hay ningún justo, que todos somos pecadores, pero que esa justicia de Dios la podemos tener por medio de la fe. Es decir, si no hay ningún justo, todos somos pecadores, entonces ¿quién podrá ser justo? Y nos dice, bueno, así como Cristo Jesús vivió una vida santa, si nosotros ponemos nuestra confianza en Él y creemos en Él, podemos vivir una vida justa en Él, porque en Él se basa la justicia. Amén. Después nos dicen, ¿cómo es esto? En el capítulo 4 nos explica un poquito cómo es esto. Nos enseña en el capítulo 4 el ejemplo de Abraham, y nos dice que en el capítulo 4 Dios llamó justo a Abraham antes de circuncidarse, antes de cumplir con la ley, porque la ley todavía no había venido, vino 400 años después. Entonces le está diciendo, entonces la justicia no viene por la ley de Dios, sino viene por creer en Cristo Jesús, ¿ok? Y le pone el ejemplo de Abraham y te dice cómo Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Es decir, ninguna persona puede ir al cielo por lo bueno o todas las cosas buenas que haga, sino por poner su esperanza en Cristo Jesús. Tú puedes ser la persona más bondadosa, dar, como dijo el apóstol Pablo, dar todos tus bienes a la gente necesitada y aún así no ir al cielo. Porque el cielo no es por lo que tú y yo hagamos, sino por lo que Cristo Jesús hizo. Amén. En el capítulo 5 vamos a ver que una vez que dice en el capítulo 4, en el capítulo 3 y 4, que somos justificados por la fe, entonces al ser justificados por la fe, nosotros hay un resultado.
de esa fe, de esa justificación, ¿ok? Y es lo que Pablo nos va a enseñar ahora. Y dice Pablo en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, primero Dios, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay varias cosas. Primero es justificados. Usted y yo no vamos a ser justificados. El cristiano ya fue justificado tiempo pasado. Es decir, usted y yo no vamos a esperar hasta el día del juicio para ser justificados. Usted ya es justificado en Cristo Jesús. Usted ya tiene un letrero que dice es justificado. No para seguir pecando, como dijo el apóstol Pablo. Entonces soy justificado, por lo cual puedo seguir pecando. No, usted ya no puede practicar el pecado. Sino usted ha sido justificado del pecado para cuando usted cometa un error, usted le pide perdón a Dios y usted está justificado. Pero si usted está viviendo una vida en pecado y sigue viviendo una vida de pecado y sigue queriendo vivir una vida de pecado, entonces lo más probable es que usted no tenga la justificación de Dios. Ahora, si usted fue un cristiano de Dios, es un cristiano, un hombre de Dios, y de repente se desvió de Dios, usted sigue pecando y sigue pecando, usted sigue siendo justo, ¿sabía? ¿Sabía que si usted camina con Dios y se vuelve al pecado, usted no se sale de la justicia de Dios? Yo no me puedo salir de la justicia de Dios. Él me la dio. Si no, vean la historia del hijo pródigo. ¿Dejó de ser hijo, el hijo pródigo? No, ¿verdad? Y el papá se la pasaba. Y luego, antes del hijo pródigo, ¿se acuerdan la parábola que Jesucristo nos dijo? Tengo 100 ovejas. Una se me perdió, pero yo voy a ir por ella. Y la voy a traer. Usted, por ser cristiano, cuando viene a Cristo Jesús, usted es justificado por su sangre. Cuando usted se vuelve al mundo, porque hay etapas en las que tal vez por X o Y razón usted se vuelve al mundo, no quiere decir que se volvió al mundo completamente, más bien, sino quiere decir que usted se apartó de Dios. Y tampoco, bueno, voy a volver a tocar ese tema más bien. Cuando uno dice que se vuelve al mundo en el tema cristiano, no es volverse al mundo, porque yo no me he vuelto al mundo, ¿sí me explico? O la persona no se ha vuelto al mundo, más bien. La persona no se ha vuelto al mundo, porque uno no va corriendo al mundo, ¿ok? Cuando decimos que se ha apartado de Dios, tampoco es verdad, porque usted, teniendo el Espíritu Santo, usted nunca se aparta de Dios. ¿Me explico? Si usted se vuelve al mundo, yo me vuelvo al mundo, como dicen los cristianos, no significa que abrace al mundo más que a Dios. No, yo ya tengo conocimiento de Dios. Pero ¿por qué se volvió la persona al mundo? Decimos, bueno, porque Satanás lo engañó. ¿Y cuántos saben que Satanás utiliza los momentos débiles de nosotros para engañarnos? Cuando usted pasa por un divorcio, cuando usted pasa por la muerte de un familiar, cuando usted pasa por un bajón en su vida, si uno le viene el enemigo y le dice, ¿para qué sirves a Dios? Mira. Y uno voltea a ver tantito al mundo, ¿verdad? Entonces, uno se distrae, ¿cierto? Uno se distrae y el diablo lo engaña. Y el diablo lo engaña tantito y uno le da tantita rienda suelta a la carne y la carne se prende como cerillo, como gasolina, ¿va? Ahora, no significa que yo ame más al mundo. Significa que mi carne agarró cuerda y mi espíritu menguó. ¿Me explico? Y entonces le estoy dando más a la carne que al espíritu. ¿Pero dejo de ser justificado? No, porque la Biblia dice justificados, es decir, yo ya fui justificado. Pero Adrián, aquella persona está ya prostituyéndose y era cristiana. No, no era, sigue siendo cristiana. Pero ¿cómo si se está prostituyendo? Dios va a ir por esa oveja y la va a alcanzar y Dios la va a traer de vuelta, porque Él dice que todas son suyas y que ninguna se le pierde. Y si Él dice que ninguna se le pierde, siendo una oveja verdadera, no estoy hablando de esas ovejas que no son verdaderas y que se van al mundo, pues esas son del mundo, nunca han sido ovejas. ¿Sí me explico? Jesucristo dijo, hay ovejas que no son mías. Hay personas que simpatizan con el evangelio y la palabra de Dios. Hay personas, le voy a decir una verdad, la iglesia está llena de simpatizantes y no de creyentes, y es una lástima. Tengo un amigo que quiero mucho que tiene una iglesia muy grande aquí en Monterrey, es amigo mío desde kinder,
o de primaria, tiene una iglesia muy grande. Y siempre que oigo algunas predicaciones de ellos, digo, caray, tanta gente, tanto tiempo invertido, y hablando de principios para prosperar en el negocio, principios para esto, principios para aquello, el otro. ¿Por qué no les enseñamos a la gente a vivir en Cristo? Porque eso no vende. Porque nadie quiere escuchar lo que yo tengo que dejar de hacer o lo que yo tengo que hacer para cambiar mi vida para Cristo. Todos queremos, no, a mí dime, si yo le doy a Dios 10 pesos, ¿me va a regresar 1 millón? ¿Verdad? A mí dime esto, aquello y lo otro. Y a mí dime cómo me va a ir mejor en el negocio, cómo me va a ir mejor en el trabajo, cómo esto, aquello y lo otro. Y así las personas. Y siempre les digo, si enseñamos a hacer nosotros, a las personas, a seguir a Cristo y a dejar vivir a Cristo en nosotros, usted va a ser un mejor esposo, usted va a ser una mejor esposa, usted va a ser un mejor hijo, usted va a ser un mejor trabajador. Si usted aprende a conocer al Cristo que vive dentro de usted y a dejar que ese Cristo viva en usted. Y le voy a decir un gran secreto. Cuando usted aprende a dejar ese Cristo, pero a dejar vivir Cristo en su vida, usted no se va a alejar del Señor. Cuando vengan los tiempos difíciles, usted está anclado con el Señor. Y aunque estés aparte, por así decirlo, como llama la gente de la iglesia, en realidad usted nunca está apartado de Dios, porque el Espíritu Santo vive en usted, porque ha sido justificado y le ha dado las arras de su matrimonio, que es el Espíritu Santo. Y esas arras del matrimonio usted las tiene, y eso es la justicia de Cristo en usted. Ahora, que Dios va a tratar con usted para traerlo de vuelta, eso es otra cosa, ¿verdad? Al redil. Dice ahí, justificados pues por la fe. Eso significa que yo no tengo que hacer nada. La justificación viene a través de creer en Cristo Jesús, en creer que el Evangelio es la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. ¿Amén? Y lo dice, tenemos paz para con Dios. ¿Se da cuenta que la persona sin Dios, sin Cristo, no tiene paz? Pero la persona en Cristo tiene toda la paz de Cristo, de Dios dentro de usted. Cuando usted le pida paz a Dios, nunca vuelva a pedirle paz a Dios, porque la paz usted ya la tiene. Usted tiene que crecer en el entendimiento y el desarrollo de esa paz, que dice la Biblia que la paz viene cuando usted está entendiendo la palabra de Dios y deja que esa palabra le hable a su corazón. Dice el apóstol Pedro, creo que en 2 de Pedro, 1 de Pedro, no recuerdo cuál, que dejar que la paz de Cristo reine en nosotros por el conocimiento de la palabra. Entonces usted está, cuando la paz de Cristo reina en su vida, es porque usted está tan lleno de la palabra y la está creyendo, y esa paz le da paz, esa palabra le da paz, perdón, que cuando está pasando por un problema usted puede decir, no, la Biblia dice que aunque pasare por el fuego no me quemaré, que aunque pasare por el agua no me ahogaré. Y esa es mi paz, porque lo dijo Jesús y yo le creo a Él, y Él venció al mundo. Amén. Y esa es mi paz. Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, el hombre sin Cristo no tiene paz. El hombre sin Cristo, el familiar suyo que no se ha entregado a Cristo, el amigo suyo, no tiene paz con Dios. Eso significa que está en enemistad con Dios. ¿Se da cuenta? No porque Dios quiera ser su enemigo, sino porque la persona ha decidido vivir una vida fuera de Dios. Todas las personas que no tienen a Cristo no están en paz con Dios. Y ese es el mensaje que nos ha dado Dios. Hablarles que Dios le ha dado la paz a ellos para que ellos la acepten. Y la acepten por fe y reciban esa paz. Y al recibir ellos esa paz, ellos están en paz con Dios. Dice ahí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué tengo paz? Porque ya estoy justificado. Porque ya no voy a ir al infierno, porque voy a ir al cielo. Ya no estoy separado de Dios. Pero la persona que no tiene a Cristo, que puede ser su papá, su mamá, su hermano, puede ser la vecina de la esquina, que es la viejita más hermosa y más linda, si en Cristo no tiene paz, y si no tiene paz, está en enemistad con Dios. ¿Se da cuenta?
¿Se da cuenta por qué Dios no escucha las oraciones de las personas que no están con Dios? Dios no escucha a las personas que son enemistad con Él. La única oración que Dios escucha de ellos es cuando dicen, ayúdame. Y Dios viene y te ayuda. ¿Ok? Sálvame. Y Dios va y te salva. Pero cuando ellos le piden algo, no son sus hijos. Porque están en enemistad con Dios. Pero cuando tú y yo tenemos algo y queremos pedirle algo a nuestro Padre, usted y yo tenemos paz con Dios. Y como tengo paz, puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia, dice el autor de Hebreos, sentarme con Dios, platicar con Él y decirle, aquí están mis problemas, mis necesidades. Yo tengo paz contigo, porque tú eres mi Dios, he sido justificado. Tengo un letrero que dice justificado por el Espíritu Santo, por la sangre de Cristo, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, que estamos justificados. Ahora tenemos paz para con Dios con medio de nuestro Señor Jesucristo, no por la Virgen María, ni por ningún santo, ni por Buda, ni por nadie, ni por las chakras, ni por la, ¿cómo se llama esta? La energía, ni por la vibra, ni nada. Usted no tiene paz. Las personas piensan en la yoga que, para tener paz en la yoga y todo eso, eso es diabólico. La única paz que usted puede tener se encuentra en Cristo Jesús. No por nadie más se la va a dar, ni sus finanzas económicas, ni su trabajo, ni nada. Yo no veo ningún mensaje que diga la Virgen María te ha dado paz, ni los santos. Dice ahí, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y lo dice ahí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Primero quiero que entienda algo, por quien tenemos entrada. La única entrada al Padre es por medio de Cristo Jesús. Pero acuérdense que estamos hablando de Cristo Jesús porque dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? ¿Por quién? Eso significa por la persona a quien tenemos entrada. Es por Cristo Jesús que tenemos entrada ante la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia? Todo lo inmerecido, todo lo que Dios tiene para usted que usted no merece. ¿Se da cuenta lo mismo del hijo pródigo? Toda la herencia del padre que el hijo no merecía y la autoridad del padre se la ha dado al hijo cuando regresó. Porque le puso el anillo, lo vistió otra vez de ropas y sandalias y le dijo, ven, te pasa al gozo y todo lo mío es tuyo. Y pasó el hijo pródigo y comió. ¿Se da cuenta? Ahora, nosotros tenemos entrada ante todo lo que Dios ha creado y nos lo ha dado a nosotros gratuitamente por creer en Cristo Jesús. Dice, en esta gracia, ¿qué significa la gracia? Todo lo inmerecido, todo aquello que se le ha dado, que Dios le ha dado, que sin usted merecerlo. Es decir, usted no merece ni yo merezco la salvación, pero Dios le ha placido dárnosla por creer en Cristo Jesús y no por ninguna obra. Y lo dice ahí, porque también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que estar firmes como una ancla. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Usted tiene que aprenderse a deleitar y a gloriarse en la esperanza de Dios. ¿Qué significa esa esperanza? Que voy a estar con mi Padre el día que yo muera. ¿Qué significa esa esperanza? Que soy justificado, que no soy condenado, que ya no tengo enemistad con Dios, que tengo paz y voy a estar con Él en el cielo. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Se está dando cuenta? El apóstol Pablo está diciendo, usted se tiene que gloriar en todo lo que pasa en la vida. No está diciendo que dé gracias por lo que le está pasando en la vida. Se está diciendo el apóstol Pablo que usted tiene que tomar una actitud de darle gloria a Dios, no por el problema, sino porque Dios está con usted y Dios no está enemistado con usted y yo tengo la paz de Dios y no importa la tribulación que pase, porque Dios está conmigo, yo tengo su paz, tengo su palabra y he sido justificado. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aprenda a gloriarse en la tribulación, porque cuando yo me glorío en la tribulación, yo estoy entendiendo que estoy practicando la paciencia. Cuando viene una tribulación a mi vida, algo difícil, y yo tengo esa paz, porque le estoy creyendo a Dios,
¿Le estoy creyendo que soy su hijo amado? Señor, esta tribulación va a pasar, no me voy a ahogar, no me voy a quemar, porque tú estás conmigo y yo contigo y tengo paz contigo. Tú tienes, estamos en paz y he sido justificado y he entrado a tu gracia admirable. Entonces yo me glorío en eso y eso produce paciencia porque estoy esperando lo que Dios prometió. Y la paciencia prueba. ¿Se da cuenta que la paciencia produce prueba? Es decir, cuando yo aprendo a confiar en Dios y viene la tribulación a mi vida y yo estoy teniendo paciencia, el diablo va a venir a probarme, va a venir a tentarme, va a venir más que nada a probarme, va a venir a tentarme. Con que Dios dijo, con que Dios dijo, con que Dios dijo, pues si ya tienes hambre, Jesús, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el apóstol Pablo nos está diciendo ahí que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba. Es decir, lo que Dios nos prueba no es con enfermedades ni con eso. Dios nos prueba a creer su palabra y si vamos a esperar en esa palabra. Y luego dice, nos gloriamos en las tribulaciones, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Señor, tú has dicho, como Jesucristo le dijo, la palabra de Dios dice, no tentarás al Señor tu Dios, así es que quítate delante de mí, Satanás, y vete. Jesús tenía la esperanza de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la esperanza de la palabra de Dios. Y lo dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí hay dos cosas. Primero, la esperanza no avergüenza. Eso quiere decir que lo que yo espero de Dios, Dios no me va a avergonzar. Acuérdense que aquí no estamos hablando de algo personal y particular. Estamos hablando de la salvación. Es decir, Dios, aunque yo pase tribulación, imagínate el apóstol Pablo que había estado siendo perseguido, los romanos que estaban siendo perseguidos con sus vidas y que los querían matar y que le estaban diciendo, los vamos a matar y los vamos a colgar como antorchas humanas, ahí los vamos a prender por creer en Jesucristo. Y lo dijo el apóstol Pablo, bueno, yo tengo una esperanza, que esa esperanza, que si yo muero, voy a ir al cielo con Dios. ¿Por qué? Porque la esperanza de Dios no avergüenza, Dios no sabe avergonzar, es decir, Dios no sabe fallar. ¿Y cómo sé eso? Porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. ¿Y cómo fue derramado? Por medio del Espíritu Santo. Es decir, si Dios ya me dio su Espíritu Santo dentro de mí, entonces porque voy a ir al cielo y voy a estar con Él. Y ese es su amor. La Biblia aquí también nos enseña y nos dice, porque la esperanza no avergüenza y porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Segundo, Dios también nos habla de forma personal y particular. No importa la situación que estés pasando, no importa el momento que tú estés pasando, la palabra de Dios jamás te va a avergonzar si tú confías y crees en ella. Si tú crees lo que estás esperando de Dios, jamás te va a avergonzar Dios en una promesa que Él te hizo en su palabra. No en los sueños guajiros que tienen las personas que muchas veces vienen y quieren pedirle a Dios cosas que no están ni en su palabra. Y dicen, no, es que Dios me falló. No, Dios no te falla. Ahora, si usted le pide algo conforme a Dios y no se cumple, no significa que la palabra falló. Significa que usted falló porque la palabra es verdad, pero tiene principios. Y a lo mejor usted no caminó en amor, a lo mejor usted odió, a lo mejor usted no perdonó. ¿Sí me explico? Y dice la Biblia ahí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Derramado significa que fue vertido todo el amor de Dios. Es decir, toda persona que está en Cristo Jesús tiene la capacidad de amar como Dios ama. Así es que si hay una persona que nos está oyendo y escuchando y tiene un problema matrimonial y dice que es imposible amar a este señor o esta señora, como le dice la hermana Silvia, eso es mentira. Eso es mentira. Usted tiene la capacidad de amar como Dios ama.
El problema es que usted no ha crecido en ese amor. Usted no ha conocido ese amor más, para ese amor que todo lo soporta, todo lo espera. Como decía una amiga, una señora, perdón, decía, entonces yo tengo que esperar que mi marido me maltrate y que mi marido abuse de mí, que mi marido se meta con muchas mujeres. Y no, eso se llama, eso es otra cosa. Eso no es soportar. Es que dice soportar, no, pero no está hablando de soportar que me haga todo lo que quiera. Está hablando de que el amor todo lo soporta. No en el sentido de que yo tengo que dejar que me haga todo lo malo y lo tengo que soportar. No está hablando de eso, no está hablando de eso. Está hablando de que todas las pruebas, las dificultades lo soportan. Pero si usted tiene una relación de esas donde le pegan y la maltratan, usted se tiene que separar, usted tiene que irse de ahí. Usted tiene que amarse. Y usted tiene que amarse como Dios lo ama a usted. Amén. Y eso no es soportar. Eso se llama estar tonto o algo. Porque persona que sea maltratada físicamente, emocionalmente, no es soportar. ¿Ven? Usted tiene que aprender. ¿Ok? Entonces ahí que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso usted puede amar a la persona que le hizo daño. Por eso Jesucristo oró por los judíos que lo iban a matar. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero ¿cómo? Si míralo cómo te... Por eso Jesús, porque Él nos enseñó a amar de esa misma manera. Por eso una señora que un pandillero le mató a su hijo y fue a la cárcel, el pandillero. La señora, Dios le puso en su corazón, ve y predícale el evangelio. La señora fue y le predicó el evangelio en la cárcel. Después de estar 8 años en la cárcel, ella lo visitó los 8 años, le llevaba ropa, le llevaba comida, le ponía el dinero y todo lo que ocupaba. Y ella se metió incluso a hacerse voluntario para predicar en esa cárcel. Cuando ese muchacho, ese pandillero que mató a su hijo, salió de la cárcel, ella lo adoptó como su hijo, porque su familia nunca fue a verlo. Ella se quedó a vivir con él. Y andan por el mundo predicando acerca del amor de Dios juntos. Otro señor que pasó exactamente lo mismo. Cuando el pandillero sale de la cárcel, el Señor se lo lleva a evangelizar por todo el mundo, porque también tuvo esa relación. Y el Señor empieza el testimonio diciendo que su hijo lo mataron en unas pandillas, y que esto y que el otro, y que esto y que el otro. Y está siempre con el chavo que lo mató, pero nadie sabe que es el que lo mató. Y él te empieza a decir, entre los dos están predicando y todo eso. Y luego les dice, y les presento a la persona que mató a mi hijo, pero Dios me lo ha dado como un hijo ahora a él. Entonces todos se quedan así como, ¿cómo me puedes hablar del amor si tú no has pasado por nada difícil? Y al final lo presenta a la persona, y el expandillero, que ahora también es su hijo, le dice, mira, aquí estoy. ¿Cómo podemos amar de esa manera? Sí podemos, porque la Biblia dice que el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. Es decir, usted tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces usted tiene toda la capacidad de Dios de amar como Él ama. Sería una mentira decir que usted no ama como Dios, porque tiene la capacidad para amar. El problema es que no la ha ejercido. Amén. Ahora dice la Biblia que si el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, Dios no me quita ese amor. Ya lo vertió, ¿cierto? Ya lo derramó. Así es que si una persona se vuelve al mundo, por así decirlo, o empieza a pecar deliberadamente, no significa que el amor de Dios ya no esté ahí. No significa que el amor de Dios no ha sido derramado. Ya fue derramado. Por ese mismo amor, Dios lo va a traer a su presencia nuevamente. Amén. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, quiero que entiendan una palabra. A veces decimos, ay sí, Señor, yo soy débil y tú eres fuerte, ¿verdad? Y el Señor, claro que de esa forma es correcta, pero lo que nos enseña también la palabra es que en Él somos fuertes. Por eso Pablo aquí dice, cuando Cristo, que aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, cuando usted y yo éramos débiles en la carne, éramos débiles en todo y no podíamos hacer nada,
Dios decidió morir por nosotros, Jesucristo. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo muchas veces lo toman para decir que el cristiano aún es pecador, porque dice, aún siendo pecador, no. Si usted lo entiende bien, Pablo no está hablando en tiempo presente, Pablo está hablando de un tiempo pasado que pasó, vaya la redundancia, ¿cierto? Está hablando, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros, porque Cristo no murió por nosotros ahorita, Cristo murió por nosotros hace 2000 años. Entonces es lo que está diciendo Pablo ahí. Pablo dijo que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El cristiano no es un pecador, es un hombre justificado, según lo que leímos en la palabra de Romanos 5:1. Somos hombres justificados y mujeres justificadas, llenos del Espíritu Santo y del amor de Dios. No soy un cristiano débil, es que soy débil, hermano. Cuando usted está en la iglesia, ay, hermano, es que soy débil, somos débil. No, no es cierto. Usted nunca se vuelve a creer que usted es un cristiano débil, porque usted tiene el Espíritu Santo y el amor de Dios dentro de usted. Nunca vuelve a decir que usted es débil. Porque cuando usted dice que usted es débil, usted se está auto-justificando para pecar. Por eso dice la palabra ahí, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo a un pecadores tiempo pasado, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados. ¿Ya qué? Estando ya justificados. ¿Se da cuenta? Yo ya estoy justificado. Usted ya está justificado. Está en Cristo. Pues mucho más siendo ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Se da cuenta? Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Se da cuenta? Fíjense lo que dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos, por eso dice la Biblia en el versículo 1, que fuimos reconciliados y tenemos paz con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Usted y yo éramos enemigos de Dios. La abuelita de la esquina, que tiene 80, 70 años y parece la abuelita más hermosa, más bonita y más linda. Si la abuelita no ha venido a Cristo Jesús, es enemiga de Dios. Es enemiga de Dios. Pero ¿cómo? Si esa mujer tan bonita y tan hermosa y los niños y todo, sí. Porque la paz solamente viene por medio de Cristo Jesús. Cuando usted decide poner su confianza en Cristo Jesús, ahora usted tiene la paz de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en su corazón para que usted pueda decir, tengo paz con Dios. Todos saben que cuando verdaderamente damos nuestra vida a Cristo Jesús, la mayoría puede recordar ese momento de paz que tuvimos en nuestras vidas. Muchas personas, la mayoría de las personas, cuando tú le dices, ¿qué sentiste? Mucha paz. Porque Dios te está diciendo, aquí está mi paz. Ya no estoy en enemistad contigo. No porque yo quisiera, sino porque tú decidiste vivir una vida sin mí. Fíjese lo que dice el versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados. Ya fuimos justificados por la sangre de Jesús. Es decir, Jesús tenía que morir para nuestra justificación. La sangre de Jesús tenía que ser derramada para que usted y yo pudiéramos ser justos. Sin su sangre no hay justicia. Porque la justicia de Dios era cuando Él demandaba la sangre del animal. ¿Cierto? Ahora, los animales no podían perdonar el pecado, solamente lo podían cubrir. Por eso vino Cristo Jesús. Siendo Dios, murió por nosotros, porque la sangre perfecta, no de un animal, sino de nuestro propio Dios, quien murió por nosotros, derramó. Él puede perdonar los pecados, quitarlos, y no solamente perdonarlos, hacernos justos. Hacernos justos. Nos dio su justicia. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿se da cuenta? Con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vuelvo a repetir, usted no recibe la reconciliación por María la Virgen, usted no recibe la reconciliación por ningún santo, usted no recibe la reconciliación por ningún ángel, porque hay muchas personas que le oran a los ángeles. Usted no recibe la reconciliación por nadie más que por nuestro Señor Jesucristo.
en quien recibimos la reconciliación. Reconciliación significa que estaba peleado, ¿verdad? Y luego aquí el apóstol Pablo nos pone otra cosa, nos dice en el versículo 12, por tanto como el pecado, porque usted dice, pero ¿cómo yo estaba peleado con Dios? Yo no estaba peleado con Dios. Yo era un hombre bueno, ¿cómo voy a estar peleado con Dios? ¿Ah? Venían los niños, hasta les daba dulces. Y luego Pablo le dice, sí, pero Alex, no era por los dulces ni por el dinero que diste. Era por el pecado de Adán en tu vida. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos, eso incluye a usted y a mí. No hay ninguna persona buena, no hay ninguna persona justa. El que nos hizo justos fue Cristo Jesús. Y a los que estamos en Cristo, ahora somos justos a través de Él. Es decir, no hay ninguna persona que nazca siendo justo, ni puede permanecer justo hasta que no venga Cristo Jesús, porque a través de Cristo Jesús Él nos da su justicia y en Él somos justos. ¿Se está dando cuenta? Por cuanto todos pecaron, usted va a decir, pero yo no he pecado. Dice la Biblia, todos pecaron, porque el pecado de Adán fue y todos venimos de Adán, no venimos de una creación del mono, no venimos de nada de eso. Todos pecamos. Por eso la teoría de la evolución, la gente quiere creer en eso. ¿Sabe por qué quiere creer en eso? Porque si yo creo en eso no tengo pecado. Y si yo creo en eso no tengo pecado. Y si yo no tengo pecado, entonces ¿para qué necesito a Cristo Jesús? Pero no fue así. Dios hizo a Adán y Eva y de ahí vino toda la humanidad. Toda es toda. Y todos pecamos en nuestro padre Adán y en nuestra madre Eva. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, lo que está diciendo el versículo 13 es que antes de la ley había pecado, es decir, el pecado entró al mundo, pero antes de la ley había pecado, pero no se sabía que era pecado, porque no sabía la gente lo que Dios llamaba justo e injusto. Entonces cuando Dios trajo la ley y dijo, esto es lo que quiero que entiendan que es justo y esto es injusto, entonces la gente empezó a entender, caray, pues tengo pecado. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Dice versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más, pero lo voy a volver a leer. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Que ahí lo que nos está diciendo es que así como todos los hombres morimos en Adán y Eva por su pecado, está diciendo por un solo hombre, Jesucristo, todos podemos ser justificados en Él. Se los dije la vez pasada, ¿qué pasa con aquellos que no conocían a Cristo Jesús? Sencillo. Antes de la cruz, ellos tenían que ver a aquel que iba a venir a la cruz, ¿ok? Cuando estaba Jesús, ellos tenían que creer en el que estaba, que iba a ir a la cruz, ¿ok? En ese momento. Los que estamos después de la cruz, tenemos que creer en aquel que fue a la cruz. ¿Se están dando cuenta? Toda la humanidad teníamos que creer en Cristo Jesús. Antes de venir Cristo, usted va a decir, ¿pero cómo antes de venir Cristo? Sí, la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña en las profecías y desde Génesis que le dice tu simiente, ¿va? Tu simiente le dice, le dice, ay, se me va a caer eso. Le dice le dice Dios, le dice, porque pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya.
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Versículo 15. Dice ahí que así como el pecado abundó y hubo mucho pecado y los hombres se volvieron al pecado y se volvieron para morir, dice, así también la gracia de Dios es grande para salvar a todas las personas que quieren venir a Cristo Jesús. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Se da cuenta que vino el juicio de Dios? A causa de un pecado. ¿Cuántos de Adán y Eva que la humanidad no tenía pecado? No había juicio. Pero una vez que la humanidad desobedeció a Dios, Dios tiene que decir, tengo que traer a juicio esa desobediencia. Ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, por un solo pecado vino el juicio. Y por muchos pecados vino la gracia de Dios. Es decir, Señor, hay tantos hombres que están pecando, hay tantos hombres que están cayendo en eso. Y Dios más abría sus brazos para con los hombres. Ayer estaba meditando porque me equivoqué en una fecha y en lugar de poner 2025 puse 3025 y dije, caray, 3025, 1000 años. Y el diablo habló a mi cabeza y me dijo, ¿y qué pasará si vivieras esos 1000 años y estuvieras aquí en el 3025 y supieras que Cristo no ha venido? Y le digo, aléjate de mí, Satanás, porque pasaría lo mismo que pasa ahorita 2000 años, que Cristo murió y aún no ha venido. No porque Cristo no exista, sino porque sus brazos se están abriendo más y más, porque Él no quiere que se pierdan los hombres. Él no quiere que se pierda la humanidad. Él quiere salvar a todos. Y si así pasaron 5000, 6000 años más y Cristo no viniese, esperamos en Él. ¿Amén? ¿Por qué? Porque esa es nuestra esperanza, no nos avergüenza. Gracias a Dios que el hombre nomás vive 70, 80 años, los más robustos 90, 100 años. Y ya estaremos en la presencia con Dios. Amén. Versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte. Fíjense, quiero que este versículo es bien importante. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán, ¿en qué? En vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. ¿Quieres saber por qué la mayoría de los cristianos son cristianos que no tienen gozo en sus vidas? ¿Qué leímos en el versículo 2? Dice, gloríense, versículo 3, gloríense en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y esa esperanza no nos avergüenza. Pero ¿cómo, Adrián, puedo esperar? ¿Cómo? Sí, porque la mayoría de los cristianos no viven una vida victoriosa en Cristo. Quiero que entienda el versículo 17, dice, lo voy a leer primero hacia nosotros y segundo como Pablo lo está explicando. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Ok, primero voy a explicar como el apóstol Pablo lo está hablando ahí, literal. Está diciendo que así como entró el pecado, la muerte fue pasando entre hombre y hombre porque todos murieron. Dice, así también la vida en Cristo pasa a las personas que cuando vienen a Cristo tienen vida y no van a morir y van a vivir eternamente con Dios. Es lo que está diciendo, ¿ok? Pero hay una cosa también en la cual Dios nos habla y nos explica esto personalmente a nuestras vidas. Y aquí hay un principio cristiano muy padre, y fíjense lo que dice ahí. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán, ¿en qué? En vida. La mayoría del cristiano no sabe reinar en vida, primero porque no recibe la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si usted es un cristiano que no está reinando en vida con Cristo Jesús, dice en vida la palabra ahí, ¿no? Eso significa que en este mundo usted tiene que reinar para Cristo.
Y si usted reina para Cristo, usted no va a permitir que el diablo reine en su vida, ni que traiga enfermedades, ni que traiga cosas malas a su vida. Usted es el responsable del reino que Dios le ha entregado a usted, y usted tiene que aprender a reinar en vida. Pero pastor, ¿por qué todos los cristianos no están reinando en vida? Porque ahí dice, fíjense lo que dice el versículo 17, a los que reciben la abundancia. ¿De qué? De la gracia. Es decir, Dios tiene una gracia abundante, pero no todos quieren conocer esa gracia. El apóstol Pablo nos enseña que la gracia es todo lo que usted no merece, que es la herencia que Dios le ha dado en Cristo Jesús, para que usted reine en vida y usted haga el propósito de Dios en su vida. Exactamente. Muchas personas, les voy a poner un ejemplo ahorita que existe la palabra victoria, y se los he predicado muchas veces. Usted no puede orar por la victoria, porque si usted ora por la victoria, usted no conoce la abundante gracia de Dios. Yo no puedo pedirle la victoria a Dios, yo no puedo orar por la victoria, porque nosotros no estamos en la posición de esperar una victoria, ni de pedir una victoria. La Biblia dice, antes en todas estas cosas, somos vencedores. Es decir, usted no pelea para pedir victoria, usted no pelea esperando una victoria. Yo camino desde la victoria que Cristo me dio, que conquistó todo. Y yo sé que si sigo adelante por fe, la victoria la voy a ver manifestada en mi vida. Amén. Entonces, cuando usted camina conociendo desde un punto de partida, desde la victoria que Cristo Jesús nos dio en la cruz del Calvario, que ya está todo hecho, consumado es, está todo. Es más, la Biblia se los ha dicho mucho, creo que la palabra es tetelestai, la que está ahí, y significa tres cosas en griego. Significa, uno, que la guerra está acabada completamente. Es decir, está acabada la guerra. ¿Qué significa que está acabada? Que ya la gané, ¿cierto? Y si ya la gané, ¿por qué voy a pedir por la victoria? Porque no conozco, ¿cierto? Aquí quiero que entienda que dice los que reinan en vida y los que reciben la abundancia. Es decir, si un cristiano no está caminando en la victoria de Cristo Jesús, no es porque Cristo no quiera, sino porque usted no está aprendiendo a recibir toda la abundancia de lo que usted no merece, que es su herencia y que usted no conoce por negligente. Porque yo no quiero leer la palabra de Dios, porque yo no quiero profundizar, porque viene el hermano no sé quién y prefiero que me profetice, porque yo no me escucho las predicaciones de aquel pastor y el otro pastor. ¿Y usted cuándo se va a meter, como decía Maggie, los de Berea? Nuestra tarea es ser como los de Berea, checar lo que nos corresponde a la herencia y buscar lo que Dios, la abundante, fíjense lo que dice, los que reciben. Hay mucho cristiano que no está recibiendo la abundancia de la gracia. Segundo, y del don de justicia. El don de justicia está ahí. El problema es que usted no ha crecido en la justicia de Dios, en el conocimiento de esa justicia. Ay, Señor, es que... Ay, Señor, es que... Ay, Señor, ¿cuántas veces, yo me incluyo, cuántas veces hemos venido a Dios con... Ay, es que... Somos justos. Esa justicia que Cristo nos dio no es algo que tú y yo hicimos, sino que Él nos compró con su sangre, y su sangre nos hizo justo para entrar ante el trono de Dios confiadamente, dice Hebreos. No con, ay Dios, sino para sentarnos con Él y decirnos, Padre, estamos sentados contigo en el trono de la gracia y aquí estoy junto a ti, no porque yo lo merezca, sino porque tú me lo diste, y eso no lo voy a poner en tema. Entonces, aquí estoy, Señor, no lo merezco, pero tú me lo has dado. Y confiadamente vengo a pedirte esto. Y la Biblia dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, ¿sí? La Biblia dice que por sus llagas fuimos sanados. Yo tengo que aprender a recibir toda la gracia que Dios me ha dado, y yo tengo que aprender a recibir y a conocer la justicia que tengo en Cristo Jesús. Y así es como reinamos en vida. Dice la Biblia, muchos más reinarán en vida. En vida significa esta vida. Para reinar en esta vida usted tiene que aprender a recibir la gracia abundante de Dios y conocer su justicia. Versículo 18. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿se da cuenta? A todos, ninguno fuera. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida.
Es decir, por un solo hombre vino el pecado, pero por un solo hombre vino la salvación para todos. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La piedad significa el arte de aprender a disciplinarte para obedecer a Dios. Pablo está diciendo algo bien claro. Les he dicho muchas veces que la fe es creer, confiar y obedecer. La parte final es obediencia a Dios. Adán no obedeció a Dios y fue contado como injusto. Jesucristo obedeció a Dios y fue contado como justo. Y por eso Dios lo levantó de los muertos. ¿Se da cuenta? La obediencia es bien importante. Si nosotros aprendemos a obedecer a Dios en las pequeñas cosas, vamos a poder aprender a obedecer a Dios en las más grandes cosas. Pero no vamos a poder obedecer a Dios si usted quiere dejar de pecar, si usted quiere dejar de hacer cosas que no son correctas delante de Dios. Usted tiene que aprender las pequeñas cosas para obedecerle a Dios en las pequeñas cosas. Y cuando usted le empieza a hacer obedecer a Dios en las pequeñas cosas, usted le va a poder obedecer a Dios en las demás cosas. Dice ahí, versículo 19 otra vez, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de los muchos serán constituidos justos. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí quiero que entiendan que Pablo está hablando en tiempo futuro, pero quiero que entiendan lo que hablamos ahorita, que dice en el versículo 1 dice justificados, pues, ok, ya fuimos justificados y la palabra dice que somos justos. Pero entonces, ¿por qué en el versículo 19, dice 19, dice que serán llamados justos? Porque Pablo no está hablando de una manera en la que está diciendo, porque todavía faltan hombres y mujeres de venir a Cristo Jesús y serán constituidos justos. Es decir, usted y yo no vamos a ser constituidos justos. Usted y yo ya estamos dentro de la gracia de Dios y somos justos dentro de la gracia de Dios. Aquí Pablo está hablando a los hombres y mujeres que faltan por venir. Así como estaba hablando también a los hombres pecadores que todavía no han venido a Cristo y cuando usted y yo éramos pecadores. Entonces por eso ahí quiero que entienda que dice ahí que porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos. Dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Pues antes sin la ley no sabíamos lo que era justo y lo que no era injusto, lo que Dios llamaba bueno y lo que Dios llamaba malo. Ahora que conozco la ley, me he dado cuenta pues que él la ha quebrado muchas veces, ¿verdad? Y cuando la he quebrado muchas veces digo, chin, él, ¿verdad? Pero dice la Biblia que entre más yo reconozco eso, que el pecado me estaba dominando y estaba abundando en mi vida, Dios me abre más sus brazos para decirme, aquí estoy. Dice ahí, sobreabundó la gracia de Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Vuelvo a repetir, no bajo la Virgen María, no bajo ningún santo, no bajo ni Buda, ni esas cosas, sino solamente mediante Jesucristo nuestro Señor. Dice, así como el pecado reinó para muerte, usted ya no camina en pecado, ya no vive en pecado, entonces la muerte ya no tiene poder en usted. Y como la muerte ya no tiene poder en usted, la muerte no le puede hacer nada. Y por eso usted va a vivir el tiempo que Dios le puso que viviera. Como dice la Biblia, 70, 80 años. Los que tienen más de 80 años es una gloria a Dios. Es una hermosa bendición. La Biblia nos dice en Salmos, 70, 80 años los más robustos. Gloria a Dios. La muerte no reina en nosotros. Y la física y la espiritual tampoco. Porque nosotros ya no estamos muertos en vida, sino estamos vivos para Cristo. Dice ahí, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. ¿Se da cuenta que yo tengo que aprender a que la gracia de Dios reine en mi vida? Yo tengo que aprender que la gracia de Dios tiene que reinar en mi vida.
Todo lo que Dios me ha dado, que yo no merezco, tengo que dejarlo reinar en mi vida. Y cuando yo aprenda a dejar reinar todo lo que Dios me ha dado, entonces, dice ahí, la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Nosotros estamos teniendo un peso para vida eterna cuando nosotros dejamos que reine toda la gracia de Dios en nuestras vidas. Es decir, es nuestra responsabilidad crecer en la gracia de Dios. Y no solamente crecer, dejarla que reine y nosotros reinar a través de esa gracia en Cristo Jesús en nuestras vidas. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, así como todos pecaron, como todos están destituidos de la gloria de Dios por la culpa de un hombre, Dios no nos dejó sin salida, y por la obediencia de un hombre trajo la salvación. Y así todos podemos ser salvos, justos y salvos por medio de Jesucristo solamente y en Él. Pero tienes que dejar que la gracia de Cristo reine en tu vida. Porque cuando yo dejo la gracia de Cristo reinar en mi vida, yo estoy dejando vivir a Cristo en mi vida. Y Cristo está reinando en mi vida. ¿Cómo? Después dice ahí que nos pone en relación correcta con Él. ¿El versículo 21? Sí. ¿Qué versión es la tuya? La nueva versión. A ver, léela si quieres. Después dice, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo. La relación correcta con Él. No la relación que yo quiero, ni la que yo busque, ni la relación que yo pienso. No el universo, no los chakras, ni esas cosas, sino la relación que es por medio de Jesucristo, la relación correcta, está diciendo Pablo. La relación correcta con Dios. Y cuando yo tengo esa relación correcta, ya no estoy en enemistad con Dios. Ya tengo paz con Él. ¿Y cómo compruebo que tengo paz? Porque me ha dado su amor. El Espíritu Santo lo ha derramado en mi corazón. Y ya lo tengo. Y como ya lo tengo, ya sé que tengo una relación correcta con Dios. Ahora, ¿qué me toca? Crecer en esa gracia para conocer más de Dios. Conocer lo que más le agrada al Señor. Para yo caminar y reinar. Por eso dice que tengo que reinar en mi vida. Usted es el responsable si usted está cayendo en pecado, si usted está cayendo en una situación en la que tal vez usted viene una situación y usted no está caminando en amor. No es la palabra de Dios la infructuosa, sino la infructuosa es usted, porque usted no está caminando en amor. Y la Biblia dice que sin amor nada va a venir a su vida. La Biblia nos enseña que sin amor no hay nada. Y la fe que obra por el amor. Pero cuando usted deja reinar en su vida la gracia de Dios, y usted deja que la gracia de Dios empiece a reinar en su vida, usted está conociendo el amor de Dios. Y cuando usted camina en ese amor, entonces Dios te dice, antes de venir, presentar tu ofrenda, ve y perdona a tu hermano y ponte a cuentas. Ya me puse, entonces ya no tengo enemistad con Dios. Amén. Tenemos que dejar que la gracia de Dios reine en nuestras vidas. Hay un pecado que le batalla a usted para dejar, la ira, el enojo, hay los malos pensamientos, otras cosas. Usted tiene que dejar que la gracia de Dios reine en su vida. También la comida es un tema. Usted tiene que dejar que la gracia de Dios reine en su vida. Usted tiene que aprender a dejar que lo que Dios ama, usted lo tiene que amar. Y usted lo tiene que dejar reinar lo que ama a Dios en su vida. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios para pasar a partir el pastel. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de conocerte un poco más a través de Romanos. El apóstol Pablo nos enseñó, Señor, que antes éramos enemigos tuyos, pero en Cristo Jesús tú nos has reconciliado. Y no solamente nos has reconciliado, Señor, sino que nos has dado paz. Y no solamente paz, sino que has derramado todo tu amor en nuestros corazones. Y por tu amor derramado en nuestros corazones y la paz que nos das,
sabemos que hemos sido justificados, Señor. Gracias por la justicia que solamente viene a través de Cristo Jesús y su sangre. Gracias porque a través de esa sangre preciosa somos llamados justos sin merecerlo, sin hacer nada, solamente creer en la vida preciosa de Jesús, en una vida de obediencia al Padre. Te pedimos que nos enseñes a reinar, Señor, en nuestra vida, con la gracia que nos has dado y el conocimiento de tu justicia, Señor. Perdónanos por las veces que nosotros mismos nos autocondenamos por no conocer más y abundar más en tu justicia. Perdónanos por las veces que no hemos amado porque decimos que es difícil, pero tu palabra dice que tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. Así es que no hay justificación alguna, Señor, para no amar como tú amas. Enséñanos a crecer en el amor que tú nos has dado. Enséñanos a crecer en la gracia de todo lo que nos has dado sin merecerlo. Y enséñanos a crecer en tu justicia, Señor, para conocer, Señor, toda tu bondad y nosotros poder reinar en nuestras vidas, Señor, dejando a Cristo vivir en nosotros. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por nuestras ofrendas, por lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hola, chicos. Por lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, dar, ofrendar, diezmar. Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de darte algo de lo mucho que nos has dado, de poder nosotros glorificarte, Señor, con el fruto de nuestro trabajo. Gracias por la oportunidad que nos das de ofrendar, diezmar y dar, Señor. Te pedimos que sigas prosperando las familias aquí representadas. Te pedimos que sigas prosperando a cada uno de nosotros en nuestros trabajos, en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Te pedimos, Señor, que tu bendición económica, Señor, la podamos nosotros llevar a más personas que lo necesitan. Te pido que nos des sabiduría para utilizar lo que nos das sabiamente. Y te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones cada día más y más para estar solícitos para aportar para toda buena obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a partir el pastel porque cumplimos 5 años de iglesia. Gracias a Dios, 5 años de iglesia. 5 años en los que podemos dar gracias a Dios por lo que tenemos. Y gracias.